Queridos hermanos, damos inicio a nuestra clase número 18. El curso bíblico que estamos estudiando es los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Y pues de eso se trata este curso. Recuerdan que el objetivo de San Lucas es darnos un itinerario de la expansión del cristianismo que va llevando el Evangelio a través de los misioneros. Algunos de ustedes nos han preguntado si había algún libro para apoyar el estudio de este curso. Hoy puedo decirles con mucho gusto que sí lo hay. Este es el libro, es un libro titulado Los Hechos de los Apóstoles, del padre Salvador Carrillo Anday. En sus pantallas probablemente aparezca ahora la manera en la que pueden adquirirlo. Si necesitan más información, por favor escríbanos a nuestro correo electrónico preguntas@magdala.org y ahí con mucho gusto les puedo dar la información del costo, dónde lo pueden comprar y qué hacer si están fuera de la Ciudad de México. Pues para la clase 18 tenemos una continuación de la escena de la conversión de San Pablo. Recordemos brevemente que Pablo, yendo de camino a Damasco, tiene una experiencia, pero es una experiencia particular. Pablo tiene una experiencia de Jesús resucitado y eso es algo único. El padre Carrillo muchas veces nos decía, fue una aparición única hecha por Jesús a Pablo para que Pablo diera el testimonio de que ese Jesús, que los apóstoles vieron morir, pero que también contemplaron resucitado en su dimensión terrestre, ahora vive y vive con su naturaleza divina y humana resucitada en el cielo, en una dimensión que llamamos celeste. Entonces es una aparición única. Habíamos comentado también cómo Pablo era un gran amante y un defensor acérrimo de Yahvé su Dios. Cómo Pablo se encuentra con Jesús y Jesús le revela su grandísimo misterio. No solamente soy el Mesías, sino soy el Señor. He sido constituido Señor. Y acuérdense que decir Señor es decir Dios, porque el Antiguo Testamento, aunque leyera la palabra Yahvé, pronunciaba la palabra Señor. De manera que en labios de Pablo la palabra Señor quiere decir Dios. Pablo, con todo el conocimiento que tenía de las Escrituras, con todas las esperanzas que tenía para el futuro de su pueblo judío, ha recibido en el camino de Damasco una luz impresionante. Pablo ha sido iluminado por Jesús. Pablo tenía un gran conocimiento de la Escritura, pero de alguna manera permanecía todavía en la penumbra. Todavía no sabe bien quién es Jesús, hasta que Jesús se le revela. Y el padre Carrillo tenía una frase muy bonita que decía, fue tal la luz que recibió Pablo sobre quién es Jesús, que quedó como ciego, quedó como atontado. La verdad es que nosotros no nos queremos perder en el debate de
Si San Pablo se quedó físicamente ciego, porque luego vamos a leer que se le cayeron como unas escamas de los ojitos, eso realmente no nos interesa. Lo que nos interesa es la gran luz sobre quién es Jesús, que le proyectó a Pablo este encuentro que tuvo con el Señor en el camino de Damasco. Y lo último que habíamos leído era que el Señor le dio un mandato a Pablo. Le dijo, camina en la fe, Pablo. Eso es probablemente lo que más trabajo nos cueste en el camino de vida cristiana, caminar en la fe. Pero los grandes personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento nos dan ese testimonio. Hay que escuchar la palabra de Dios y prestarle la obediencia de la fe. Nunca olviden aquella peregrinación sobre Abraham que nos enseñó el Padre Juan. A la escucha de la palabra de Dios tiene que seguir la obediencia de la fe. Abraham escuchó y obedeció. Moisés escuchó y obedeció. Y tuvieron que caminar en fe. Por ejemplo, el pobrecito de Moisés, vamos a recordarlo, en el capítulo 3 del Éxodo, Dios le da una señal, pero no es una señal inmediata, es una señal a través de la cual Moisés va a percibir que la palabra que Dios le dijo era verdadera, pero una vez que hubo caminado en la fe. Cuando Dios le llama en el capítulo 3, y le dice su nombre, le dice, esto vas a decir a los israelitas. Estoy en el Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Y este Dios que lo ha enviado le ha dado una señal. Al final del capítulo 3, versículo 12, Dios le dice, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Cuando hayas sacado al pueblo, nosotros ya sabemos todo lo que Moisés tuvo que pasar para sacar al pueblo de Egipto. Entonces Moisés, en un momento de su vida, vio cumplida esta palabra de Dios, pero tuvo que hacer el acto de fe, tuvo que caminar en la fe. Si nos vamos al Evangelio de San Lucas, cuando el ángel le anuncia a María su concepción virginal, le dice en el capítulo 1, versículo 36, Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y está ya en el 6º mes, la que era considerada estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Pero Isabel no vivía junto a María. María tenía que caminar a Encarí para encontrarse con Isabel y ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, ahora que se trata de Pablo, Dios también le pide caminar en la fe. Y le había dicho, vamos a recordar la palabra final de la clase anterior, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, Dios le había dicho que fuera a Damasco, y decía en el 9:9, pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Pablo quedó como atontado, impresionado por aquella visión, tratando de discernir qué significaba todo aquello que había escuchado, a la luz de sus tradiciones, a la luz de la palabra de Dios que él conocía ya en la Escritura. Hoy vamos a ver la segunda parte de este relato, que se llama la curación y el bautismo de Pablo. Vamos a decir de Saulo todavía, porque así le llama todavía el autor de los Hechos. Vamos a leer el capítulo 9 del versículo 10 al 16 y vamos a encontrarnos con un recurso literario con el cual a lo mejor no estamos muy familiarizados, que se llama la doble visión. San Lucas utiliza este recurso, vamos a verlo en el capítulo 9, luego en el capítulo 10, que consiste en ponerme a 2 personajes que están teniendo una visión simultánea, que luego se la van a comunicar mutuamente y que de alguna manera esa visión se complementa. Pero es un recurso literario utilizado por San Lucas para darme un mensaje doctrinal. En este caso, ¿cuál va a ser? Vamos a ver cómo Dios guía los acontecimientos, cómo todo lo que va sucediendo entra en el plan de Dios y es Él el que se va sirviendo de distintos instrumentos para lograr su objetivo. Entonces leemos el capítulo 9, versículo 10. Había en la ciudad de Damasco un discípulo llamado Ananías. ¿Qué quiere decir un discípulo? ¿De quién estamos hablando? No estamos hablando de un judío.
Decir un discípulo, ya estamos hablando de un cristiano. Y se llamaba Ananías. El Señor le llamó en una visión: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: prepárate y vete a la calle recta. Una vez ahí, pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. En este momento él está en oración y ha visto, es decir, también está teniendo una visión de que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para recobrar la vista. Respondió Ananías: Señor. Como que Ananías le dice: Jesús, no sé si te has dado cuenta de que este hombre es nuestro perseguidor. ¿Cómo se te ocurre que me envíes a mí a hacerle un bien? Y como que Jesús le ha de haber querido decir a Ananías: ¿que no has leído Mateo? ¿Que no has leído que hay que amar a nuestros enemigos, que hay que rogar por los que nos persiguen? Y le dice Jesús, bueno, Ananías le dice a Jesús: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que aquí en Damasco tiene poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. Guarden esta palabra de el nombre, porque lo vamos a explicar. El Señor le respondió: vete, pues he elegido a este como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Eso está en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Habíamos comentado también en la clase anterior que hay 3 relatos sobre la conversión de Pablo. Sin embargo, este recurso de la visión de Ananías y simultáneamente de Pablo, nada más lo repite San Lucas en el capítulo 22. Quiero leerlo brevemente, porque además a nosotros nos sirve estar escuchando por repetido a todos los textos de la Biblia. Les recuerdo una frase muy linda del Padre Carrillo: nada puede suplir el contacto directo con la palabra de Dios. La única manera de conocerla y de aprenderla es repitiendo. En el capítulo 22, en el versículo 11, había dicho San Pablo: como yo no veía a causa del resplandor de aquella luz, llegué a Damasco conducido de la mano por mis compañeros. Un tal Ananías, hombre piadoso como manda la ley, y bien acreditado por todos los judíos que habitaban ahí, vino a verme, y presentándose ante mí me dijo: Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento lo pude ver. Y continúa todo lo que Ananías le va a decir. En el capítulo 26 ya no tenemos ninguna mención de Ananías, por eso ya no lo leemos. ¿Qué es lo que tiene que hacer Ananías? Es otra persona que escucha la voz de Dios. Me gusta Ananías porque sí le da a Dios como una sugerencia de: oye, no sé si sepas que este es nuestro enemigo. Y el Señor es tan buena gente que le permite a Ananías decirle su consejo. Y una vez que Ananías le dice, Dios le dice: de todas maneras tú vas a ir con él. Y quiero que vayas, y nos regresamos al capítulo 9. Ha visto que llegas, entras, le impones las manos para que recobre la vista. Entonces, la imposición de manos era un gesto a través del cual se iba a sanar la ceguera de San Pablo. Pero no solamente la imposición de las manos iba a ser para curar la vista de Pablo, sino para que recibiera también el don del Espíritu Santo. Vamos a leer el texto continuando en el versículo 17 y regresamos a explicar un poco esto de la imposición de las manos y de la unción. Vuelvo a tomar el versículo 15. El Señor le dijo a Ananías: vete, porque yo elegí a este Saulo como instrumento para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer, otra vez esta palabra, por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús. Vean el título que se le da a Jesús en el libro de los Hechos. Él es el Señor.
ya lo estudiamos en el capítulo 2, por su ascensión y exaltación a la derecha del Padre, Jesús fue constituido por Dios el Señor. De manera que los primeros cristianos, estamos en el año 75 más o menos, cuando San Lucas escribe, Jesús recibe muy naturalmente el título que además le conviene, que es el Señor. Me envió a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y te llenes del Espíritu Santo. ¿Cuál era la única manera de poder dar testimonio de Jesús con la fuerza que se necesitaba? La presencia del Espíritu Santo. Y entonces Pablo va a recibir la imposición de las manos, va a recobrar la vista y se va a llenar del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y cuando uno es bautizado, recibe el don del Espíritu Santo. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Entonces, vean cómo Pablo es elegido por Dios, lo elige su testigo, Pablo ve, Pablo escucha, pero va a comprender en profundidad cuando reciba el don del Espíritu Santo. En ese momento, esta expresión que dice que se le caen unas escamas, podríamos mejor pensarla como a Pablo le queda todo tan claro que sin perder el tiempo se va a lanzar a su misión evangelizadora. Entonces, la imposición de las manos es un gesto que está en relación con la curación de la enfermedad, pero esa curación de la enfermedad va a ser un signo sensible de una realidad espiritual mucho más profunda que está pasando en Pablo, que es su bautismo en el Espíritu Santo. A lo mejor podemos leer algunos textos sobre la imposición de las manos y la unción con el Espíritu. Vamos, por ejemplo, a Marcos 6:5. Marcos 6:5. Dice así: no pudo hacer ahí Jesús ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndoles las manos. El que sana es Jesús, a través de la imposición de las manos. En el caso de Ananías, el que sanó a Pablo fue Jesús, a través de las manos de Ananías. Pero eso lo tenemos que tener muy claro. Nuestro único sanador es Jesús. Vamos a otro texto, Lucas 13:13. Es la curación de una mujer encorvada. Voy a leer desde el versículo 10. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había ahí casualmente una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Y al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios. Ven cómo no solamente hay una curación física, sino algo tan grande pasó en el interior de esa mujer que empieza a alabar a Dios. Podemos leer en el libro de los Hechos, vamos al capítulo 28, hacia el final de Hechos. Capítulo 28, en el versículo 8. Voy a leer desde el versículo 7. En las cercanías de aquel lugar tenía unas propiedades el principal de la isla, un tal Publio, que nos recibió y nos dio amablemente hospedaje durante 3 días. Precisamente el padre de Publio se hallaba en cama, atacado de fiebres y disentería. Pablo entró a verlo, hizo oración, le impuso las manos y lo curó. Ahora, la imposición de las manos no es un amuleto. O sea, no es que yo pueda agarrar en mis manos y decidir, yo voy a imponer las manos y yo voy a sanar a una persona. Es un don de Dios que toma Dios al instrumento que Él elige y a algunas ocasiones le da el don de curación para que a través de sus manos el Señor Jesús sane a alguna persona. Sin embargo, estos textos no son el fundamento del sacramento de la unción de los enfermos. Ese está en el texto de Santiago, que les voy a leer de una vez para que nos quede como claro qué es una imposición de manos normal, como un gesto,
de oración o que es la imposición de manos dentro del sacramento de la unción de los enfermos. En la epístola de Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 13 dice así: ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia, para que oren por él y le unjan con el óleo en el nombre del Señor. Y la oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. En este texto fundamenta la Iglesia el sacramento de la unción de los enfermos. Pero decíamos que esta imposición de manos no solo estaba en conexión con la curación de enfermedades, sino también con la recepción del Espíritu Santo. Vamos a leer, por ejemplo, 2 de Timoteo 1:6. Timoteo era un joven al que Pablo le dio un encargo muy fuerte, que fue quedarse a cargo de la iglesia de Éfeso. Y tuvo problemas Timoteo por ser joven, pero Pablo todo el tiempo lo llenaba de valentía. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Le dice Pablo a Timoteo: te recomiendo que reavives el carisma. El carisma es el don gratuito de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Piensa que el Señor no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza. ¿Qué se comunicó? Un espíritu de fortaleza, un don de Dios, una efusión de Espíritu Santo a una persona. Si leemos el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús es bautizado en el capítulo 1, en el versículo 10 dice: en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. El Padre Carrillo nos ha enseñado que se bajaba y se quedaba sobre él, entraba en él y lo llenaba todo. Entonces, este gesto es unción con el Espíritu Santo, no solamente curación física. Y esta palabra unción, incluso el apóstol Juan, en su carta primera, vamos a buscar primera de Juan, no me lo sé muy bien, creo que es el capítulo 2, sí, por ahí del versículo 20, le da al Espíritu Santo el nombre propio de unción. Fíjense cómo dice. Es primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Vosotros habéis recibido la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Y luego en el versículo 27 dice: tened presente que la unción que de él habéis recibido sigue estando en vosotros, y no necesitáis que nadie os enseñe la unción que recibiste. ¿Y a quién recibimos? Al Espíritu Santo. Pero como su unción os enseña todo lo que necesitáis saber, seguid permaneciendo en él. La unción se identifica entonces ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo ahora con Pablo? El título de esta sesión es Curación y Bautismo de Pablo. Sucedieron las dos cosas al mismo tiempo. Pero ¿qué es lo realmente importante? Que Pablo, como todos los otros que han tenido la misión de anunciar el Evangelio, incluido Jesús y los apóstoles, quede lleno del Espíritu de Dios, de esta fuerza de Dios, que lo pueda acompañar para testimoniar a Jesús hasta los confines de la tierra. Acuérdense, Jesús fue ungido en el Jordán. Acabamos de leer el Evangelio de Marcos. En Hechos de los Apóstoles, les recuerdo en el capítulo 2, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Qué les dijo Jesús el día de la ascensión? En Hechos 1:8 les había dicho: cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y después, en Pentecostés, cumple su promesa cuando en el versículo 4 dice: quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas
según el Espíritu les concedía expresarse. Y después, cuando Pedro da testimonios en el capítulo 2, en el capítulo 3, cuando Esteban da un testimonio sobre Jesús en el capítulo 7, ¿qué es lo que subraya la Escritura? La presencia activa, poderosa, que impulsa, que quema el corazón para anunciar quién es Jesús, del Espíritu Santo. Entonces, pensemos que también nosotros necesitamos una y otra vez ser llenos del Espíritu Santo. Que Jesús resucitado nos bautice constantemente con su Espíritu Santo para que nosotros también podamos llevar su nombre hasta los confines de la tierra. ¿Y por qué hablamos tanto? Y les dije durante esta clase varias veces, guarden esta palabra, su nombre, ¿no? Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿qué es lo que queremos decir? Entonces quiero darles nada más una pequeña explicación de lo que significa el nombre en la Biblia. Tienen ustedes en su pantalla ahorita unas explicaciones breves, no exhaustivas, de cómo se utiliza este término, el nombre en la Biblia. Lo más fácil es decirlo así. Cuando decimos en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre, le estamos diciendo tú. El nombre es el sustituto de la persona, pero no solamente el sustituto de la persona, sino que es la persona misma. Cuando yo le digo santificado sea tu nombre, le estoy diciendo que santificado seas tú. Entonces, en la Biblia, el nombre significa la presencia de una persona. Cuando yo digo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estoy queriendo invocar la presencia real de la Santísima Trinidad sobre mí. Cuando dice, por ejemplo, yo le manifesté mi nombre, quiere decir yo me revelé a él. Cuando en la Escritura leamos, voy a borrar su nombre del libro de la vida, equivale a hacerlo desaparecer. No solo estoy borrando su nombre, sino estoy haciendo que esta persona como que desaparezca. Cuando alguien es nombrado, como que viene a la existencia. Cuando a alguien se le cambia el nombre, esa persona cambia de misión, ¿no? Entonces, es muy importante esta expresión, el nombre, como expresión de la realidad de alguien, ¿de acuerdo? Quería yo nada más decirles eso y quiero terminar leyéndoles un texto preciosísimo sobre el nombre que en el Antiguo Testamento era, el nombre que está sobre todo nombre, era Yahvé. En el Nuevo Testamento, el nombre que está sobre todo nombre va a ser el de el Señor Jesús. Vamos a leer la epístola a los Filipenses en el preciosísimo himno del anonadamiento divino, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 en adelante. Tened en cuenta, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo. Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como un hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, y quiero que oigan la manera en la que se escribe el premio que Jesús recibe. Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, es decir, le comunica su propio nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muchas gracias.